Saludos amantes de los saberes. Sean todos bienvenidos a este su canal de YouTube Saberes Históricos con Aneuricena. En el día de hoy tenemos un contenido muy atractivo. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios que tiene que ver con la historia dominicana, desde la historia pasada, casi nunca contada, hasta la historia actual, casi nunca conocida. Así que ajustale el volumen a tu dispositivo, siéntate cómodo porque ya arrancamos. 1492. Es la fecha donde se inicia la historia de América. Recuerden que la mayoría de los libros de texto que utilizamos en nuestros centros educativos tienen esta fecha como el punto de inicio, de partida de la historia de América y por ende la historia de la República Dominicana con la llegada de los españoles, en este caso de Cristóbal Colón, al Nuevo Mundo. ¿Qué tan cierto es esto? Debo decir contundentemente que no. La antropóloga Teresa Rojas Rabiela, en uno de sus escritos, dijo: América antes de América, como una idea de expresar de que antes de la historia ya había historia. Antes de la llegada de los españoles al continente americano, aquí habían personas que tenían una cultura inferior a la europea, pero tenían una cultura y tenían civilizaciones. Por todo el estrecho del continente americano, habían personas con culturas, con costumbres, con civilizaciones, con modo de vida, y esto se debe decir que es parte de la historia antes de la historia. Entonces aquí cabe una pregunta. ¿De dónde salieron esas personas? ¿De dónde salieron esos individuos, esos indígenas que los europeos a su llegada llegaron a interpretar que se trataba de indios por la idea errónea que tenía Colón de que él creía que había llegado a las Indias? Sin embargo, se trataba de otra raza, se trataba de otra clase de persona, pero ¿de dónde salieron esas personas? Existen diversas teorías, observemos algunas de ellas, que tienen que ver con el poblamiento americano, tiene que ver con el origen del hombre americano. Vamos a ver de las más sencillas hasta la más complicada. La primera, que data un poco más temprano, 1595 al 1660, una suposición de un famoso clérigo llamado León Pinelo, de origen hebreo judío, pero que se había convertido a las filas del catolicismo. Él, bajo los estudios teológicos, llegó a pensar y llegó a suponer que el Edén que se encuentra en el Génesis fue creado en el Amazonas. Por lo tanto, él comenzó a enseñar que el Génesis o el Edén o el huerto del Edén, de la creación del hombre y la mujer, se creó en América, y esto era como una evidencia para él decir que las personas que vivían, los indígenas que estaban allí, eran producto básicamente de la creación o de la primera creación de Dios. Pero esta idea de León Pinelo solo se quedó en una suposición, porque surgieron posiciones, teorías con un carácter mucho más científico que fueron desplazando estas ideas que tenían que ver más con el teísmo, tenían que ver más con la teología. Vamos a ver una de las más conocidas, la teoría del científico Alex Erdlicka, conocida esta teoría como el origen asiático. Este señor, bajo un proceso de investigación, comenzó a establecer las bases para enseñar que los primeros pobladores que llegaron al continente americano fue por la parte que hoy se conoce como el estrecho de Bering. Si ustedes observan, si pueden observar, eh, dice esta teoría que los primeros pobladores comenzaron a venir desde el continente de Asia por la parte noroeste, donde pueden ver aquí este punto, que producto de las glaciaciones que se congelaron los mares, la última glaciación, se provocó o se hizo un puente de tierra por el estrecho de Bering, y por ahí van a pasar los cazadores, recolectores en busca de comida, e iban a pasar a la parte norte del continente americano, y de ahí se iban a desplazar sistemáticamente por todo el territorio de América, adaptándose al clima. Si pueden ver esta imagen, aquí se puede observar
la idea de la glaciación, todo lo blanco, fue lo que ocasionó la última glaciación. Estamos hablando más de 15.000 años antes de Cristo. Y este punto que pueden observar, en este punto que se llama como el estrecho de Bering, se hizo un puente de tierra, una distancia de unos 90 kilómetros, y por ahí pasaron estos primeros hombres en busca de comida y se fueron adaptando al sistema del nuevo continente. Esta posición fue muy verídica hasta el siglo XX, porque luego aparecieron otras teorías que fueron desplazando y que hoy están tomando incluso más popularidad. Otra teoría conocida y que hoy goza de mucho respaldo es la teoría de Méndez Correa, 1880-1960, conocida como el poblamiento australiano. Correa enseñó, después de haber estudiado los rasgos físicos del hombre suramericano con el hombre de Australia, planteó una nueva teoría que tiene que ver con la idea de que el hombre, en vez de venir por tierra, por la parte norte, fue todo lo contrario, sino que el hombre vino por la parte sur, viniendo por Australia, partiendo desde Australia, tomando algunas de las islas de Auckland, luego bajando a la parte de la Antártida. Se aprovechó un espacio donde la Antártida estaba en un sobrecalentamiento, conocido como Optimus climático, para que desde allí entonces tomaran otras rutas, la ruta del fuego, la Tierra del Fuego de Graham, y de allí poder entonces llegar a la Patagonia, a la parte sur del continente americano, y desde este punto entonces ir trasladándose por todo el continente que hoy se conoce como el continente americano. Esta es la posición de este señor, una posición que goza de respaldo, Méndez Correa, 1880-1960. Pero existen otras posiciones, la teoría de Paul Ribert, 1876-1958, cuya idea es de un poblamiento por diversas rutas. Aquí hay una imagen que yo quiero que se pueda ilustrar las tres posiciones. La del centro es la de River, la de Paul River, que utiliza la idea de que los que poblaron originalmente el continente americano vinieron por el océano Atlántico. Si observan la parte del centro, River dice que a través de canoa, que eran yates en ese tiempo, ¿verdad? Los primeros pobladores viajaron por todo el océano y se fueron trasladando al continente americano. Ahí está la imagen del centro. Y si vamos un poco más arriba, vamos a observar la primera teoría que nosotros vimos, que utilizaron el estrecho de Bering para venir caminando por un tramo de 90 kilómetros terrestre por la parte norte de América. Y más abajo vamos a ver la que observamos que vinieron desde Australia, pasaron por la Antártida hasta llegar a la parte sur del continente americano. La gran verdad es que aquí, antes de la llegada de los españoles, 1492, ya había historia. La verdad es que la historia nuestra no inicia a partir del 1492, sino mucho antes. Así que si te gustó este video, dale like, suscríbete para que te puedan llegar las demás notificaciones de nuestra serie, porque así iniciamos el estudio de la serie de la historia dominicana, una vez aprendido cómo fueron que llegaron los indígenas, las personas al continente americano. Bye bye.